Lean not unto thine own understanding. This message preached by Brother William Marion Branham on Wednesday evening, January 20, 1965, in Phoenix, Arizona. No te apoyes en tu propia prudencia. Este mensaje fue predicado por el santo profeta de Dios William Marion Branham un día miércoles por la tarde 20 de enero de 1965 en Phoenix, Arizona. El profeta dice: And we're going to turn now to the book of Proverbs, the first chapter, second chapter, and the first few verses of the Proverbs of 2, beginning with 1. Y vamos a abrir ahora al libro de Proverbios, al capítulo 1, o al capítulo 2, mejor dicho, y los primeros versículos de los Proverbios, del 2, comenzando con el 1. Proverbs 2, beginning with 1, the continuation of Solomon advising his son. My son, if thou wilt receive... Proverbios 2, comenzando con el 1, la continuación de Salomón aconsejando a sus hijos. Hijo mío, si recibieres... I'm sorry, it's Proverbs 3, 1. I'm sorry. Perdónenme, es Proverbios 3, 1. Perdónenme. I looked over here on my book, and I see that it is Proverbs 3 instead of 2. I'm sorry. Proverbs 3, 1. Yo miré aquí en mi libro y veo que es Proverbios 3 en vez de 1 o 2. Perdóneme, Proverbios 3, 1. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Porque largura de días y años de vida y paz se te aumentarán. Let not mercy and truth forsake thee. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Bind them about thy neck. Write them upon the tables of thine heart. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. So shall thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thy own understanding. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Oh, I think that's the most beautiful scripture. Oh, yo creo que esa es la escritura más hermosa. Now I want to take for a text out of the 5th verse. Lean not unto thy own understanding. Ahora yo quiero tomar como texto del 5º versículo: no te apoyes en tu propia prudencia. Now, this is a very strange text for the day that we're living in. Ahora, este es un texto muy extraño para el día en que estamos viviendo. Because the emphasis today is certainly laid upon education and upon our own understanding of things. The day of learning. Porque hoy el énfasis ciertamente es puesto en la educación y sobre nuestro propio entendimiento de las cosas. Es un día de conocimiento. But we find out here that this strange statement, like other scriptures, it has its place. Pero encontramos aquí que esta declaración tan extraña, como otras escrituras, tiene su lugar. And we trust that God will let us see where the place is. Y confiamos que Dios nos permitirá ver cuál es ese lugar. Today, we send our children to the school to have understanding. Hoy en día enviamos nuestros niños a la escuela para que obtengan entendimiento. Then after they're through the grammar schools, we send them to high school for a better understanding of knowledge. Luego, cuando terminan con la escuela primaria, los enviamos a la escuela secundaria para un mejor entendimiento de conocimientos. Then after they're through there, some children are even fortunate enough to go to college.
Luego, cuando terminan ahí, algunos jóvenes aún son lo suficiente afortunados para ir a la universidad and go through college to complete their education and their understanding of knowledge. y pasar por la universidad para completar su educación y su entendimiento de los conocimientos. What they are acquired of by many times to get a job, you have to have at least a high school understanding, college education or so forth. Lo que a ellos se les requiere por muchas veces para conseguir un trabajo, se necesita tener por lo menos entendimiento de la secundaria o una educación de universidad o demás. Yet, the wise Solomon told us that not to lean to it, not to our own understanding. Learn not of these things. Sin embargo, el sabio Salomón nos dijo que no nos apoyáramos en eso, en nuestra propia prudencia. No aprendan de estas cosas. Because we wonder why that he would say such a thing as this. Y nos preguntamos, ¿por qué él diría tal cosa como esta? For it's because that usually our modern understanding is usually the wisdom of man which is contrary to the Word of God. Normalmente es porque nuestro entendimiento moderno usualmente es a base de la sabiduría del hombre, la cual es contraria a la palabra de Dios. I think that's what Solomon was trying to advise his sons. Y yo creo que eso es lo que Salomón estaba tratando de aconsejarle a sus hijos. Was not to be illiterate, but not to lean to their understanding. No era para que fueran analfabetos, sino que no se apoyaran en su prudencia. And I think it would be a good exhortation today if we said to our sons and to the sons of God, Y yo creo que sería una buena exhortación hoy en día si les dijéramos a nuestros hijos y a los hijos de Dios that it's all right to have an education. There's nothing against that. que está bien tener una educación, no hay nada en contra de eso. But when that education is contrary to the Word of God, then lean to the Word and let your education go. See? Because the Word... Pero cuando esa educación es contraria a la palabra de Dios, entonces inclínanse hacia la palabra y dejen a un lado la educación, ¿ven? Por causa de la palabra. And education will stand and will give you a good job, probably a good standing amongst intellectual people. Y la educación durará y le brindará un buen empleo, probablemente una buena posición entre la gente intelectual. But that's all right, which will probably be a great help you in your financial and your livelihood, make living maybe a little better for you. Pero eso está bien, lo cual probablemente le será una gran ayuda. Le ayudará en lo económico y en su sustento, le hará mejor la vida. But remember one thing, my son, you've got to die. Pero recuerda una cosa, hijo mío, tienes que morir. No matter how much education you got, how much culture you're able to accumulate, you've yet got to face death, because it is written that man must die, and after that, the judgment. Yes. No importa cuánta educación adquieras, cuánta cultura puedas acumular, sin embargo tendrás que enfrentar la muerte, porque escrito está, el hombre debe morir y después de esto el juicio. And God, when death is not so bad, but coming to the judgment is the bad part. Y Dios, cuando la muerte no es tan grave, pero al llegar al juicio es la parte crítica. Now, you can die, but after that the judgment. Ahora, uno puede morir, pero después de esto el juicio. And God is not going to inquire of you how much schooling you got when you were here on earth, how much knowledge you accumulated. Y Dios no le va a preguntar a uno cuánta educación obtuvo cuando estuvo aquí en la tierra, ni cuánto conocimiento acumuló. Whether you got your Bachelor of Arts or whatever degree you might have been, even as a minister. Que si uno tiene su licenciatura en letras o cualquier título que pudiera haber tenido, aún como ministro. It's not going to be required of you. Eso no le será requerido.
but it's going to be required of you what you did about the understanding of God's Word. Yes, amen. Pero sí le será requerido a uno lo que hizo con respecto al entendimiento de la palabra de Dios. That's where the requirement comes. Ahí es donde está el requisito. Because that your education is fine, but the Word of God is life. Y es que su educación está bien, pero la palabra de Dios es vida. My Word is life. Yes. And to know it is life. Mi palabra es vida y conocerla es vida. And you said know Him. He is the Word. Yes. Y él dijo, conocedle a él. Él es la palabra. So you can only know Him by the Word, for He is the Word. Así que uno solo puede conocerlo a él a través de la palabra porque él es la palabra. That's the only way you'll know Him, is by His Word. Y esa es la única manera que uno lo conocerá, es por su palabra. Somebody could come up and say, this is God, or that's God, or this is God, or this is right, and that's right. Alguien pudiera llegar y decir, este es Dios, o ese es Dios, o ese es Dios, o esto es lo correcto, y eso es lo correcto. But we come back to the Word, which is the truth. Pero nosotros regresamos a la palabra, la cual es la verdad. And the Word is just like the North Star. It's a true star. Y la palabra es como la estrella polar, es una estrella fija. No matter which way the world's a-floating, that North Star is centered with the earth. No importa en qué dirección el mundo esté flotando, esa estrella polar está centrada con la Tierra. You set your compass to the North Star. It's always in the center of the earth. Uno cuadra su brújula con la estrella polar. Ella siempre está en el centro de la Tierra. Other stars float around with the world, but the North Star stays stable. Otras estrellas flotan igual que el mundo, pero la estrella polar permanece estable. Now, the compass is the Holy Spirit, and your tie post would be the North Star, so the Holy Spirit will always point towards the Word. Ahora, la brújula es el Espíritu Santo, y el poste de amarre sería la estrella polar. Así que el Espíritu Santo siempre apuntará hacia la palabra. The Holy Spirit will never lead you to anything else but the Word of God. El Espíritu Santo nunca lo guiará a otra cosa sino a la palabra de Dios. So how could a man accept a creed when it's contrary to the Word, and then still say he has the Holy Ghost? Así que, ¿cómo pudiera un hombre aceptar un credo cuando es contrario a la palabra y todavía decir que él tiene el Espíritu Santo? The Holy Ghost would point you away from that. It takes the Holy Spirit to point you to the Word, for He is the Word. El Espíritu Santo lo guiará a uno al contrario de eso. Se necesita el Espíritu Santo para apuntarlo a uno hacia la palabra porque Él es la palabra. He is the Word, and it can only, as the magnet in the compass is only set towards the North Pole, that's the only way it can draw. Él es la palabra y Él solo puede, como el imán en la brújula solamente está fijado hacia el polo norte, esa es la única dirección hacia donde puede atraer. And when the Holy Spirit is the author and writer and the quickener of the Word, how can it point the person to anything else but the Word? Y cuando el Espíritu Santo es el autor y escritor y el vivificador de la palabra, ¿cómo pudiera apuntar a la persona hacia algo distinto que la palabra? So when a person says they have the Holy Ghost and accepts something contrary to the Word, it shows that ain't the genuine Holy Ghost they got. See? Entonces, cuando una persona dice que tiene el Espíritu Santo y acepta algo contrario a la palabra, eso muestra que no es el genuino Espíritu Santo lo que él tiene. ¿Ven? It may be a ghost, I wouldn't dispute that, but it isn't the Holy Ghost of Christ. Puede ser un espíritu. Yo no discutiría eso, pero no es el Espíritu Santo de Cristo. Now, you know, many times they take one another's spirits. Ahora, ustedes saben, muchas veces ellos reciben los espíritus el uno del otro. And so that might point in like a group of man to a certain thing, but it won't point to Christ. Y entonces eso los pudiera apuntar, por decir, a un grupo de hombres hacia una cierta cosa, pero eso no apuntará hacia Cristo. But the Holy Spirit always points to Christ, and Christ is the Word. Pero el Espíritu Santo siempre apunta hacia Cristo, y Cristo es la palabra.
We see this so plainly in the Bible, Nosotros vemos esto tan claro en la Biblia. or I do. Maybe I might be wrong, but in my thinking, but I don't think so. O lo veo yo, quizás esté equivocado, pero en mi manera de pensar, pero no creo que sea así. Because that this lean not to your own understanding of things. Porque esto de no te apoyes en tu propio entendimiento de las cosas. If you lean to your own understanding, then you're bound to get off of the right road. Si uno se inclina hacia su propio entendimiento, entonces es seguro que se saldrá del camino correcto. You can't lean to anyone else's understanding when it comes to life. Uno no se puede apoyar en la prudencia de alguien más cuando se trata de vida. To find life, you've got to lean to the Word. Amen. That's life. Para encontrar vida, uno se tiene que apoyar en la palabra. Esa es vida. We see this from the beginning. Vemos esto desde el principio. It's so plainly made known to us from the beginning that God gave His first family on earth His Word to live by. Es tan claramente dado a conocer a nosotros, desde el principio, que Dios le dio su palabra a su primera familia en la tierra, por la cual debieran vivir. Only His Word was to live by. Solo debían vivir por su palabra. Now, that's not their eating their food and so forth, Ahora, eso no era con respecto al alimento que comían y demás, but His Word they were to live by eternally. sino que por medio de su palabra era que ellos vivirían eternamente. And as long as they kept that Word, they lived eternally. Y mientras ellos guardaron esa palabra, ellos vivieron eternamente. But the first little phrase of that word was misplaced. The whole chain broke and the human race plunged into death. Pero al ser mal colocada la primera pequeña frase de esa palabra, la cadena entera se rompió y la raza humana fue sometida a muerte. See? Now we notice Eve, which was no doubt an intelligent person, ¿Ven? Ahora notamos, Eva, que sin duda era una persona inteligente, the first right off of Adam, who was the son of God, and Eve certainly being in that spot where there had been no sin, no place for sin, la primera después de Adán, el cual era el Hijo de Dios, y Eva ciertamente estando en ese lugar donde no había existido pecado, no había lugar para el pecado. she certainly must have had a wonderful conception of what God was. Ella ciertamente debió haber tenido un maravilloso concepto de lo que era Dios, Because every afternoon, she and her husband walked in the cool of the garden in the evening and talked face to face with God. porque cada día por la tarde, ella y su esposo caminaban en lo fresco del huerto al atardecer y hablaban cara a cara con Dios. What an unreasonable thing that a person who would walk face to face with God each day and then would turn to the reasoning of something that reasoned her away from the Word of God. Qué cosa tan irrazonable que una persona que caminaba cara a cara con Dios todos los días y luego se desviara al razonamiento de algo que causó que ella razonara en sentido opuesto a la palabra de Dios. We still got them. Todavía los tenemos. Can so easily be reasoned away from the Word of God after sitting in the presence of God. Ellos tan fácilmente razonan contrario a la palabra de Dios después de haber estado en la presencia de Dios. Seeing the Word of God preached, the Word of God made manifest, Viendo la palabra de Dios predicada, la palabra de Dios manifestada. drunkards and sinners come to the altar and be converted and made new creatures in Christ. Borrachos y pecadores viniendo al altar y siendo convertidos y ser hechos nuevas criaturas en Cristo. People of ill fame made ladies and gentlemen. Gente de mala fama convertidos en damas y caballeros. And then to turn from that blessed thing that led them to this life Y luego desviarse de esa cosa bendita que los guió a esta vida
and then be perverted off after some kind of a creed to become more popular or get into what they would call a better class of people. Y luego ser pervertidos yéndose tras alguna clase de credo para llegar a ser más popular o entrar en lo que ellos llamarían una mejor clase de gente.